Muy buenos días desde el Palacio de la Moneda en el informe diario sobre el avance de la pandemia. Quiero agradecer a los canales de televisión, como siempre, a las radios afiliadas a Archi y aquellas que no están en Archi, a los canales regionales y también a nuestro equipo técnico comunicacional de la Moneda. La región metropolitana, gracias al esfuerzo de sus habitantes y de la dedicación profesional y humana de los trabajadores de la salud, ha mostrado una disminución en el número de casos diarios. Desde 5.647 casos el día 14 de junio, ha bajado hasta 690 casos el día 15 de julio, lo pueden ver en el gráfico en color rojo. Esta disminución se ha producido en menos de un mes. Y los casos promedios en 7 días también han disminuido desde 4.739 casos, la línea negra, al 15 de junio, hasta 1.312 casos el 15 de julio, es decir, una disminución muy importante. Además de aquello, los pacientes hospitalizados en UCI, unidades de cuidados intensivos, a nivel nacional ahora, han disminuido desde 2.129 casos el 25 de junio hasta 1.821 casos el 16 de julio, es decir, una disminución de 308 casos menos. Y también los pacientes críticos, en la misma data, 29 de junio, que teníamos 437, han disminuido a 314 al 16 de junio, es decir, en menos de un mes, en una reducción de menos 123 casos. Esto gracias al esfuerzo, repito, de la población de la región metropolitana en el primer gráfico y el esfuerzo de todos los habitantes de Chile en los segundos y terceros gráficos. Y también gracias al trabajo del equipo de salud que ha logrado sacar pacientes de la UCI y además disminuir la cantidad de pacientes críticos. Agradezco el trabajo de la población, la conciencia social, el mantenimiento de las medidas sanitarias y agradezco profundamente el trabajo de los funcionarios de salud. A partir del día de mañana, además, mañana 17 de julio, el informe diario sobre fallecidos confirmados se basará en las cifras elaboradas por el DEIS, que es una solicitud que hemos venido escuchando hace tiempo y que hoy día concretamos. A partir de mañana, las cifras de fallecidos confirmados, repito, se basará en las cifras del DEIS, que es el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, es decir, de nuestro ministerio. Y continuaremos con el informe epidemiológico, que es más macizo, son más de 60 páginas, 2 veces por semana. Quiero agradecer el consejo y el diálogo que he tenido con la doctora Danuta Raj, que desde el año 2000 fundó y comenzó a trabajar en el DEIS y que con ella hemos recibido apoyo, consejo y orientación en esta materia. Y también, obviamente, a todo el equipo del DEIS y que trabaja en el Ministerio de Salud. A continuación, daremos a conocer el reporte diario del COVID-19 para hoy día. Subsecretario Zúñiga, por favor. Muy buenos días. Antes de comenzar con el reporte diario del día de hoy, quisiera agradecer a Faustina, a Romina, a Sofía, a Natalia, a Alejandro, a Abraham y a Claudio. ¿Quiénes son ellos? Ellos son un equipo de salud del Hospital de Punta Arenas, que han viajado el día de ayer más de 4.000 kilómetros para apoyar a sus compañeros del Hospital de Calama.
Eso demuestra el compromiso de los funcionarios de salud. Ellos ya pasaron hace casi 2 meses por una ola que azotó fuertemente a la ciudad de Punta Arenas. Y esta red integrada de COVID-19 dio muestras de muy buenos resultados en esa ciudad, tal como ya lo hizo también en Temuco, en Osorno, en Ñuble y ahora en la región metropolitana con los datos que acaba de presentar el ministro. Y toda esa experiencia de este equipo de salud que ha viajado más de 4.000 kilómetros se va a trasladar también a apoyar al hospital de Calama, a la ciudad de Calama, a los calameños, debido a que en esa ciudad estamos teniendo todavía casos altos de coronavirus. Toda esa experiencia se traslada, pero también hay que reconocer la generosidad, esa generosidad que se plasma en estas 7 personas de todos los trabajadores de salud, a quienes obviamente agradezco toda su entrega y compromiso con la ciudad debido a esta pandemia. En cuanto a la situación de nuestro país, las últimas 24 horas se registraron 2.475 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.949 son personas sintomáticas. En total, ya alcanzamos la cifra de 323.698 personas contagiadas en nuestro país, con un 91% de personas que ya se han recuperado, es decir, 295.301. En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, son 104 informados durante las últimas 24 horas, totalizando 7.290 en el país. Ya lo mencionaba el ministro, la cantidad de personas en unidades de cuidados intensivos ha ido disminuyendo. Ayer se informaron 1.821 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, siendo 314 de ellas las que se encuentran en un estado crítico. Esto ha permitido aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles, que el día de hoy son de 467 ventiladores mecánicos invasivos. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron 17.192 exámenes de PCR totales realizados, totalizando 1.351.904. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, disponemos de 157 recintos de hospedaje, con más de 10.081 cupos, siendo utilizados 5.884. Recordar el teléfono al cual las personas pueden llamar para poder solicitar una residencia en caso de no poder cumplir en su hogar una cuarentena de forma efectiva debido a que viven con adultos mayores o están en una situación de hacinamiento. El teléfono es el 800-726-666. Eso es todo, ministro, en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Pasamos entonces a las preguntas del día, por favor. Ministro, buenos días. Solo precisar en torno a esta cifra de fallecidos que se empezará a entregar en torno a las cifras del DEIS. ¿Esto va a seguir siendo diario? Si pudiesen precisar eso. Y entrando a las preguntas, usted ya señalaba, daba cuenta de la disminución de los casos en la región metropolitana. En torno a eso, el doctor Mauricio Canal se realizó un informe en torno a la velocidad de la propagación del virus y en él saca conclusiones positivas, diciendo incluso que en Valparaíso y la región metropolitana se podría levantar cuarentenas en 1 o 2 semanas más. En caso de salir de la cuarentena, la región metropolitana lo haría por zonas, por comunas, y si tienen alguna especie de plazo para lograr que los indicadores permitan empezar a pensar en esto, justamente, en levantar cuarentenas. Y en otro tema, ya hay una mesa técnica para preparar la realización del plebiscito del 25 de octubre. ¿Cuáles son las...? Yo sé que usted ha dicho que no pueden influir en la fecha, pero le pregunto específicamente cuáles son las observaciones, las recomendaciones recomendaciones sanitarias que estaría haciendo su ministerio para la realización de forma segura de esta consulta. Muchas gracias por las preguntas. En realidad, el tema de la región metropolitana y de la región de Valparaíso en relación a suprimir la cuarentena es una decisión que se toma con un conjunto de autoridades, no las toma el ministro de Salud solo, ni tampoco el presidente. Se consultan todos los datos comunales y regionales, el número de casos positivos, la PCR, el número de pacientes que están hospitalizados y por lo tanto los cupos, en fin.
En la región metropolitana, como mostré en el relato, en los últimos 77 días, es el gráfico, en los últimos 77 días, la cantidad de casos nuevos ha disminuido de 5.657 casos a 690 casos. Por lo mismo, el doctor Canals, que es un especialista en el tema, digamos, de epidemiología y manejo de datos, hace esta pregunta o ha publicado esta pregunta que me parece muy atingente, y obviamente que esta disminución importante, repito, de 5.677 a 690 casos en 77 días, porque es un plazo largo, nos deja, digamos, con la tranquilidad de que pudiéramos tomar esa medida, pero no es una medida que tomamos nosotros como Ministerio de Salud. Por lo tanto, la analizaremos en su mérito en el grupo que toma estas medidas y también, obviamente, vigilaremos la evolución de Valparaíso. No puedo adelantar nada con respecto a las cuarentenas y eso lo he dicho varias veces. Esa decisión se toma o los días miércoles o los días domingo. Y ayer dije que por el momento en relación a cuarentenas no había ningún cambio. Con respecto a los protocolos sanitarios para el plebiscito, como usted muy bien dice, nosotros no tenemos por qué influir sobre la fecha, pero sí el CERVEL lo pide y vi que lo pidió por la prensa. Vamos a hacer protocolos que mantengan obviamente al mínimo el riesgo de contagio, es decir, distanciamiento físico, uso de mascarilla, que haya alcohol gel al alcance de toda la gente, porque en el momento que vayan a votar probablemente van a tener que usarlo, y el tema de si hacerlo en 1 o 2 días no me corresponde analizarlo a mí. Pero obviamente ofrecemos al CERVEL toda nuestra colaboración, todo el expertise de ambas subsecretarías y de nuestros especialistas para tener un protocolo lo más seguro posible para evitar la diseminación viral. Con respecto a las cifras que usted también me preguntó, las cifras del DEIS se trata de informar sobre los fallecidos confirmados por el DEIS y se va a seguir haciendo todos los días. ¿Por qué? Porque hemos logrado justamente que el DEIS actúe con una exactitud y con el apoyo estadístico e informático que se le ha otorgado en el último tiempo para poder dar estas cifras diarias. Antiguamente no podía hacer ese trabajo, ahora sí, gracias al esfuerzo de los trabajadores del DEIS, y vamos a dar esa cifra diaria. Muchas gracias. Ministro, muy buenos días. Preguntarle, los alcaldes de Antofagasta y también de Rancagua hacen un llamado precisamente a la autoridad central y a las autoridades de salud por la preocupación que existe por el aumento de contagio en dichas zonas. Afirman que esto se debe principalmente a los trabajos mineros que tienen ambas comunas. Piden también que se den mayores respuestas por parte del Ministerio de Salud. ¿Se evalúa alguna provisión, restricción mayor en ese sentido? Y también consultarle respecto a cómo ustedes ven este informe de movilidad que saca la Universidad de Desarrollo, que dice que ha aumentado precisamente la movilidad en las regiones donde se presentan mayores contagios, como la región metropolitana y también como la región de Tarapacá. Muchas gracias por la pregunta. En la región metropolitana acabo de mostrar los gráficos que los casos han disminuido en forma impresionante. La pregunta la contestará la doctora Paula Daza. Bueno, muy buenos días. Con respecto a la situación de las regiones Antofagasta y O'Higgins, efectivamente, dos regiones que venían teniendo un número importante de casos en varias de sus comunas, y es por eso que en las dos regiones tenemos comunas que están hoy día con la restricción máxima, que es la cuarentena. Sin embargo, en ambas regiones, cuando analizamos el número de casos nuevos en los últimos días, vemos que en la región de Antofagasta ha disminuido un 12% en los últimos 14 días y un 16% en los últimos 7 días. Con respecto a la región de O'Higgins, también que vimos que era una región que había tenido un número aumento de casos, particularmente en la comuna de Rancagua, Machalí, vemos también una tendencia positiva con una disminución de un 28%
en los últimos 14 días y una disminución de un 13% en los últimos 7 días. También quiero reiterar que en la región de O'Higgins, una de las situaciones que vimos con preocupación en un momento era el bajo número de exámenes que se estaban realizando en esa región. Sin embargo, hoy día han aumentado también el número considerable de exámenes, que se están haciendo más de 700 exámenes diarios para poder detectar a aquellas personas en forma oportuna. Con respecto a la pregunta suya, efectivamente, del tema de la situación de la actividad minera, quiero decir que nos hemos reunido y estamos en conversaciones permanentes con el Consejo Minero, quien está muy preocupado por esta situación, y ellos han disminuido su actividad en un 50%, principalmente en todas las nuevas construcciones, y han limitado también la actividad minera. Acá, el trabajo de la minería, ellos tienen protocolos muy estrictos que a través del Ministerio de Economía nos han hecho llegar para poder mantener cierta actividad y es fundamental, y nosotros hemos lo reiterado en forma permanente, lo fundamental acá es mantener y ejecutar los protocolos. Y los protocolos acá son fundamentales, no solamente mantener las medidas de aislamiento, mantener la mascarilla y todos los protocolos sanitarios que son validados por el Ministerio de Salud, sino que también la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos un brote en cualquiera de estas empresas, cualquier industria, la detección oportuna de esos casos es fundamental. Estamos haciendo un seguimiento cada uno de los CEREMIs, tanto en la región de Antofagasta como en la región de O'Higgins, de esta actividad para evitar brotes y efectivamente aumentar los contagios en las regiones. Muchas gracias, doctora Paula Daza. Pasamos a la tercera pregunta, por favor. Ministro, subsecretarios, buenos días. Es importante para mantener la baja en los casos nuevos que la población mantenga las medidas de prevención, las medidas sanitarias. En ese mismo caso, se encuentran activos los cordones sanitarios de la región metropolitana, en Valparaíso, en Temuco y Gran Concepción. En el mismo sentido, preguntarle si ya tienen algún balance de la cantidad de gente que ha salido, por ejemplo, de la región metropolitana o de las otras regiones por el fin de semana largo que estamos. También se han detectado casos de personas que ya se han desplazado quizás a las segundas viviendas, y también un llamado para finalmente mantener las medidas sanitarias en este fin de semana largo. Muchas gracias por la pregunta, es muy, muy importante. La responderá el subsecretario de Redes Asistenciales, el señor Arturo Zúñiga. Bueno, efectivamente, a propósito de los cordones sanitarios que están ubicados en la región metropolitana, en Valparaíso, en Gran Concepción y en Temuco, se realizó una disminución de un 69% en cuanto al mismo tráfico del año 2019. Eso implicó 2.695 controles vehiculares y 3.543 controles de identidad en el cordón sanitario de la región metropolitana, obligando a 228 vehículos a devolverse a su hogar de origen. En cuanto al cordón de Valparaíso, se realizaron 6.944 controles vehiculares con 6.663 controles de identidad y 85 vehículos fueron obligados a devolverse a su hogar. Por lo tanto, vemos satisfactoriamente cómo, una vez más, los cordones sanitarios están cumpliendo la medida de evitar que las personas viajen a otras ciudades y, obviamente, eso hace que disminuya la probabilidad de contagio, de diseminación entre las regiones. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. La última pregunta. Ministro, subsecretarios, buenos días. ¿Con qué expectativa están mirando los avances del desarrollo de vacunas en el mundo? En ese sentido, ¿cuándo comenzarán los testeos masivos en Chile, considerando que se ha informado que en Argentina y en Brasil ya están en etapa de estudio clínico? ¿Qué falta para que eso se inicie también en nuestro país? Bueno, en ese sentido está trabajando arduamente el Ministerio de Ciencias con el ministro Andrés Kub, con un equipo de expertos. Y está trabajando también, obviamente, el Ministerio de Salud. Se conformó un comité interministerial publicado en el Diario Oficial el 9 de julio del 2020 y en este momento tenemos en carpeta 3 posibilidades que están muy avanzadas porque están en fase 3 de la etapa de estudio. Fase 3 significa que ya se pueden hacer pruebas en seres humanos.
tenemos el caso de la vacuna Sinovac, de la vacuna CanSino y también de una vacuna que está siendo preparada entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Ayer tuvimos una extensa reunión con el presidente de la República y hemos decidido ya un grupo de expertos el tema de con cuál vacuna vamos a iniciar los estudios de uso o de ensayo clínico en fase 3 deberían comenzar en los primeros días de agosto, al igual que en otros países del mundo. Y junto con eso quiero anunciar que hace más de un año la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica, en conjunto con destacados profesores e investigadores, con el apoyo también de los industriales de Antofagasta, de la industria minera, del intendente y de ambas universidades que acabo de nombrar, estamos viendo la posibilidad, obviamente, de poder envasar vacunas en Chile en una primera etapa, lo cual nos va a asegurar una entrega adecuada de vacunas y no solamente pensando en el coronavirus, sino que a futuro también tener la posibilidad de envasar, etiquetar y distribuir vacunas desde Chile a otros países de Latinoamérica. Esto está muy avanzado. El presidente ha determinado que se haga un análisis profundo para poder, digamos, continuar con este ensayo clínico en Chile. Requeriría aproximadamente 3.000 pacientes para ser investigados y además hemos enviado un proyecto de ley que favorece o que da razones para favorecer el estudio de medicamentos y de vacunas en épocas de pandemia en Chile. Así que yo espero y esperamos todos que Chile va a contar con una cantidad importante de vacunas. Hoy día leí una entrevista a la presidenta de la Sociedad Chilena de Salud Pública, donde explica por qué nosotros hemos hablado entre 10 y 14, entre 10 y 15 millones de dosis de vacunas, porque eso va destinado a las poblaciones de riesgo y también eso tiene que estar asesorado por el CABEI, que es el Comité de Vacunas e Inmunización del Ministerio de Salud. Ministro, en ese sentido ya se eligió por parte de las autoridades qué vacuna se va a iniciar esta fase clínica de testeo y si están los recursos disponibles para todo este proceso que viene. No, esa decisión no está tomada porque hay 3, como dije, e incluso ha surgido una nueva vacuna fabricada por una empresa que se llama Moderna. Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación, como yo dije, basada en el Comité de Expertos en Vacunas, basada en el CABEI, tiene que estar también involucrado el ISP, pero eso lo está liderando en forma muy activa y muy certera el ministro de Ciencias, Andrés Kub, con el cual ayer nos reunimos largamente. Muchas gracias, que tengan muy buen día y sigamos luchando, trabajando en contra de este virus que asola a la humanidad y también ataca a nuestro país. Muy buenas tardes. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.